primero la dinámica de trabajo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Está bien. Sigamos. Es decir, a ver, en Red Eléctrica lo que propone es que haya grupos de trabajo, haber grupos de trabajo. Ellos se sienten muy cómodos trabajando con las asociaciones profesionales, por eso no invitan a empresas particulares, excepto aquellas que están claramente relacionadas con el tema en cuestión, como son las distribuidoras, ¿no? Que no generalmente, aparte de las distribuidoras, están todas las asociaciones profesionales involucradas, ¿no? Estamos nosotros, está UNED, está la AE, Protermosolar, Acogen, etcétera, ¿no? Entonces, trata un tema en cuestión y lo delimita mucho, ¿de acuerdo? Nosotros habíamos reclamado desde hace mucho tiempo que determinados temas que llevamos dando vueltas de cómo configurar el mercado no debían tratarse ni vía Real Decreto, pero sí debían tratarse a través del grupo de trabajo de especificaciones de detalle. Este grupo de trabajo se lo propusimos a la CNMC antes del verano y la CNMC nos comunicó que iba a abrir el grupo de trabajo, pero acotado a temas muy específicos. O sea, no es un brainstorming, ni mucho menos, es todo lo contrario de un brainstorming. Solo queremos hablar de A, B, C y D. Y en este sentido se pasan unos guiones, se nos indica cuál es el tema en cuestión y en función de eso nosotros decidimos quién creemos que tiene que formar parte del grupo de trabajo. ¿De acuerdo? El grupo de trabajo lo forman 5 empresas como mucho que representan a Epival. ¿De acuerdo? Y eso todas las asociaciones trabajan más o menos igual. Tienen un grupo de trabajo reducido, que es el experto y el que más valor aporta a un determinado contenido, y lo que hace es luego crear un grupo de trabajo espejo al que le informa y que también, aprovechando los conocimientos que este grupo de trabajo tiene, este grupo de trabajo espejo tiene, pues puede enriquecer y enriquecer planteamientos y discutirlos y plantearlos, ¿no? La verdad es que teníamos un espacio tan acotado que creemos que la primera presentación que hicimos era la que teníamos que hacer y ahora os la vamos a explicar. Y la idea es explicaros en qué punto estamos, cuál ha sido la receptividad o no de lo que se ha dicho y qué siguientes pasos queremos dar. ¿De acuerdo? Yo quiero agradecer muchísimo al grupo de trabajo que lo han formado 5 empresas. Eugenio Domínguez como vicepresidente, Javier Rodríguez de Endesa, que moja mucho y te lo agradezco mucho, Javier. También estaba Ikerland y el cuarto en cuestión y el último en cuestión se me ha olvidado. Chema José Manuel también, que también os agradezco muchísimo a todos vuestra labor. Y por lo tanto, lo que vais a ver ahora es una presentación que en principio va a hacer Javier y que va a explicarnos bueno, el contenido de este grupo de trabajo, lo que se ha trabajado hasta ahora, lo que hemos defendido nosotros y cómo creemos y queremos que siga evolucionando. Yo creo que lo mejor es que apaguemos todas las cámaras, si os parece. Dejamos el protagonismo Luis, a Javier. si me permites, Por favor. ¿vale? Y antes de también entre Javier, comentar, como has dicho, que digamos, los temas a discutir a los que se circunscribe este grupo de trabajo están muy delimitados por la CNMC. Como ha dicho Luis, esto no es un foro de discusión abierta, no es una sesión de discusión, sino hay una serie de temas respecto a los criterios de acceso, respecto a temas de acceso y conexión de los sistemas a la red de distribución y transporte que quería discutir la CNMC, y el grupo de trabajo está completamente circunscrito a esos temas, ¿no? Esos temas van desde la incorporación de los compensadores síncronos de la red de distribución, como temas de teledisparo, temas de indisponibilidad de la red o otra serie de elementos. Pero respecto a la parte que a nosotros, digamos, nos importa o digamos, tiene referencia respecto al almacenamiento, había una serie de temas que son los que va a trabajar ahora, vayas a ver, entre Javier y el equipo de MRC, que van definidos en cierto modo en aumentar la transparencia de cómo Red Eléctrica
define la capacidad de acceso o cómo estudia, analiza la capacidad de acceso o para nuevos generadores, o el qué modelos ha utilizado el operador del sistema para identificar la capacidad o no capacidad o posibilidad de potencia de acceso disponible en ciertos puntos de la red, ¿no? Y el último punto, es un punto que hoy no trataremos, pero que trataremos en sesiones posteriores, es la incorporación dentro de las propias especificaciones de detalles de la definición del grid forming como solución para poder ser integrado a la red. Pero quería remarcar este punto porque, como digo, los puntos a los cuales podemos discutir o podemos trabajar o podemos analizar desde el punto de vista de Apival para este grupo de trabajos están muy, muy, muy delimitados y sobre eso son los que se han generado las aportaciones. Desde el punto de vista, como explicará ahora Javier, desde el punto de vista de la transparencia y el punto de vista de analizar y entender cómo el operador del sistema está modelando el futuro sistema eléctrico para identificar las capacidades de acceso y el cómo el almacenamiento debe estar modelado, ¿no? Porque entendemos que son los puntos en los cuales hay cierta o bastante información que está perdiendo el operador o está simplificando el operador que se puede mejorar y que le permitirá una mejor despliegue del almacenamiento en red. Y ya con esto, Javier, te cedo la palabra y ya me callo yo. Perfecto. Oye, pues Eugenio, recojo tus palabras. Yo creo que has dicho algo que es muy importante, que es el perímetro en el que estamos trabajando, ¿no? Yo creo que desde Apival partimos de la premisa que en el paquete normativo del acceso y conexión, que es el Real Decreto, la circular y las especificaciones de detalle, no quedó bien recogido el almacenamiento, ¿vale? Sin embargo, aunque digamos que en el paquete no quedó bien recogido, ahora lo que estaba abierto, digamos, la ventana en la que podemos protestar y argumentar es solo las especificaciones de detalle, que digamos, pues es un subconjunto de lo demás, es una resolución de la CNMC, es decir, es un instrumento de un rango normativo, digamos, fácil, no es una circular, sería como un Real Decreto, una resolución sería como una orden ministerial, pero lo que podemos cambiar para mejorar aquello que pensamos que no está bien sobre el almacenamiento, a día de hoy hemos optado y tuvimos discusiones en el grupo, pensamos que hay cosas que no puede resolver la circular, de lo que no está bien para el almacenamiento, y por tanto hemos decidido que nos íbamos a centrar en aquellas que podía resolver las especificaciones de detalle, pero seguiremos insistiendo a través de otros canales en otras que tienen que resolverse vía circular de acceso y conexión o Real Decreto. Pues lo que voy a mostrar hemos intervenido 2 veces en este grupo de trabajo y lo que voy a mostrar es la información y los argumentos que hemos manejado allí. Estoy compartiendo la presentación, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, Javier. Entonces, primero lo que empezábamos diciendo es justo eso, oye, las especificaciones de detalle desarrollan algunos detalles técnicos de lo que dice la circular de acceso y conexión, ¿no? Y aquí marcamos alguna cosa muy importante que es esta última. Si se ve mi ratón, el anexo 1 de la circular, que determina cómo son los criterios para determinar la capacidad de acceso, ya decía que cuando se calcule la capacidad de acceso en un nudo de la red, podría haber un resultado distinto si quien solicita es el almacenamiento, ¿vale? Es decir, oye, tiene que haber un informe que puede determinar distintas capacidades de acceso en función de quién pide. Bueno, yo creo que en general no tenemos ninguna experiencia de que la capacidad de acceso que nos hayan dado los gestores de redes, sobre todo el gestor de la red de transporte, haya sido distinta si hemos pedido para una fotovoltaica o si hemos pedido para un almacenamiento, ¿no? Y de hecho en la publicación de capacidades no se marca ninguna diferencia. Debo decir que en todo lo que hemos presentado, aunque lo hemos hecho con rigor y con educación, pues decimos cosas que a veces no le han gustado a la red eléctrica, pero tenemos que decirlas como, oye, no nos parece que en esto se esté cumpliendo el mandato de la circular, porque nunca hemos visto lo que manda la circular con relación al almacenamiento. Esto lo paso en el Real Decreto de Acceso y Conexión, también hacía unas referencias específicas al almacenamiento en el artículo 6.3. Me lo paso porque no es relevante, ahora lo paso deprisa. Vale, ¿dónde es más importante el almacenamiento? Y de los 3 criterios con los que se calcula la capacidad de acceso, potencia de cortocircuito, dinámico y estático, es el estático, donde el almacenamiento cambia las cosas y donde pensamos que no se está teniendo en cuenta bien lo que aporta el almacenamiento, ¿no? ¿Qué es el análisis estático? Pues primero decir que es una cosa muy complicada cuando se aplica a la red de transporte y cuando se aplica en este momento. El análisis estático lo que viene a determinar es, o cómo lo aplican, pues lo que dicen es, oye, ¿cuánta generación renovable puedo situar
en la red de transporte, de tal manera que garantice que estadísticamente el 90% de su producible lo van a poder entregar. Es decir, no les voy a tener que limitar más del 10% del tiempo. He subrayado en la presentación que es un tema probabilístico, es decir, aquí se cogen escenarios y hacer esos escenarios es muy, muy, muy complejo. Estos días yo he hablado con una persona que le tengo mucha admiración de sus conocimientos de las redes y demás, y él me decía que todavía no conseguía entender cómo lo hacen porque es muy difícil y por tanto, lo que quiero decir es que esto que hacen es probabilístico e imperfecto. Y no pasa nada y lo decimos, es imperfecto, pero hay que hacer algo. Ellos lo que cogen es el último año del horizonte de planificación, es decir, han cogido el 2026, cogen unos escenarios de demanda y empiezan a situar la generación y miran cómo lo atiende. Y determinan en cada nudo cuánto cabe, teóricamente, sin que en ese conjunto de escenarios haya un porcentaje de vertido de renovables superior a ese porcentaje que he dicho, del 10%. Esto lo paso un poco deprisa porque es lo que he dicho de palabra. Bien, ¿pero qué sucede? Pues sucede que es fácil imaginar que si la razón por la que en un circuito, en un conjunto de uno se limite es porque la fotovoltaica produce todo en el mismo momento, dices, oye, si yo allí pongo una cosa que es almacenamiento, que lo que va a actuar es como demanda, cuando la fotovoltaica saturaría las líneas no se me tienen que saturar. Dices, oye, si ese elemento va a estar actuando de demanda en ese momento. Vale, ¿qué es lo que hemos visto? Pues lo que vimos en el trámite de audiencia de la planificación 2021-2026, que fue largo, en el primer trámite no vimos el almacenamiento por ningún sitio. De hecho, alguna de las alegaciones que hicimos es, oye, ¿dónde está el almacenamiento? No aparece. Red Eléctrica, si consultáis los documentos, en aquel momento decía, no he incluido almacenamiento porque no hay peticiones de acceso firmes de los agentes para almacenamiento. Cuando vimos la versión final, de repente, ya no en el trámite de audiencia, sino cuando lo publican, bueno, pues parece que habían considerado, esto es en el año 2000, pone 16, pero es 26. Para el año 2026 habían considerado 900 megavatios en baterías, pero en ningún sitio dicen dónde está, ¿no? Y lo que decimos es, hombre, según donde las coloques, pues tienen un efecto sobre el sistema o no, ¿no? Si las colocas en las zonas que están saturadas por fotovoltaica, pues descongestionarán algo. Y no lo hemos visto eso en ningún sitio y es la primera explicación que le dijimos a Red Eléctrica, ¿no? Oye, nos tienes que decir, tiene que ser transparente. Bueno, no solo no sabemos dónde está la batería, sino que además, cuando tú coges la generación para el horizonte 2026, no coges toda la que tiene permisos de acceso y conexión, haces una elección y nos parece bien que la hagas, pero es muy difícil que tú aciertes, como cualquiera de nosotros acertásemos. Y por tanto hay que verificar que el efecto combinado de dónde vas poniendo, dónde supusiste tú que estaba la generación y dónde colocas el almacenamiento, pues si te has equivocado o si el desarrollo se produce en otros sitios, deberás revisar el criterio estático, ¿vale? Porque puede que las limitaciones ya no existan o se hayan trasladado a otros nudos o en todo caso necesitamos una señal para que nosotros que podemos hibridar pongamos ahí el almacenamiento donde más va a ayudar en este criterio estático. Bueno, esto lo paso un poco más deprisa porque lo ha comentado Eugenio, era el resto de cosas. Aquí era una descripción de las cosas que se iban a tratar en el grupo. Vale, entonces esto fue lo que presentamos en la primera reunión, que ya hubo algunas, digamos, discusiones técnicas con Red Eléctrica. Para la segunda, la CNMC pidió, mira, asociaciones, intentar que el debate sea mucho más estructurado y en vez de plantearnos cosas sin una propuesta concreta, queremos que nos describáis un problema, que identifiquéis dónde está en la regulación de ese problema y que nos hagáis una propuesta de cómo resolverlo. Entonces, siguiendo el mismo eje que con el que habíamos trabajado en la primera reunión, en la segunda reunión fuimos con los mismos argumentos, pero ordenándolas de esta manera. Pasaré a aquello que era... Aquí lo que le decíamos es lo que ya he repetido en las hojas anteriores, es, oye, mira, es muy difícil que tú a 6 años aciertes dónde va a estar la generación, y por tanto lo que te decimos es que tienes que actualizar, que es lo que a Red Eléctrica le cuesta hacer, ¿eh? Lo que decimos es, si tú has calculado las capacidades de acceso en 2021 hasta 2026 y en este criterio, y sabemos que la generación no va a estar donde tú has supuesto, sabemos que se va a desarrollar almacenamiento, tienes que ir revisando periódicamente el cálculo de capacidades por criterio estático, porque conforme metamos el almacenamiento, esas limitaciones que tú a día de hoy identificas deberían atenuarse o desaparecer. Vale,
como queríamos ser rigurosos, pero decimos, oye, ¿y dónde está el problema en la regulación? Por ejemplo, mira, el problema es que el anexo 1 de la circular, tú dices que tú tienes que hacer un estudio específico y no vale un estudio hecho para todo el horizonte de planificación una vez, ¿no? Tienes que hacer un estudio específico, deberías hacerlo para cada solicitud de acceso. Que valga 12 meses, repetíamos, oye, que puede dar resultados distintos y lo esperamos como asociación de almacenamiento, esperamos que dé resultados distintos si quien pide es una hibridación o si quien pide es un almacenamiento. Debe considerar las variaciones de consumo y lo más importante, esto que lo tenía que haber puesto en negrilla, debe considerar el patrón de funcionamiento de las instalaciones. Bueno, no sabemos bien cómo está considerando Red Eléctrica el almacenamiento, pero sospechamos que está considerando cuando hace estos estudios, si es que lo está considerando, como un perfil plano. Debe estar considerando que un almacenamiento cualquiera de las horas del año puede estar absorbiendo o inyectando a máxima potencia. Esto es un sinsentido, ¿vale? Si hiciésemos esto en nuestras redes, pues no nos cabe nada. Y a día de hoy una fotovoltaica con almacenamiento puede estar inyectando en cualquier momento, pero a nadie se le va a ocurrir, o a nadie se le debería ocurrir suponer que el perfil de funcionamiento de esa fotovoltaica es su potencia nominal o su capacidad de acceso a máxima potencia todas las horas del año. Porque lo que vamos a hacer es un análisis estadístico probabilístico. Entonces decíamos, mira, este es el mandato de la circular, la primera parte, la que muevo con el ratón, y esto es lo que tú estás haciendo, y lo que tú estás haciendo, y lo pone es que tú vas a calcular solo la capacidad de acceso una vez cada 6 años. En la reunión nos decían, no, yo cada vez que me pide alguien recalculo. No, recalculo no. Descuentas de la capacidad que has calculado lo que has dado, pero eso no es recalcular, eso es hacer una gestión de stock. Oye, me cabían 600 megavatios, he dado 100, pues me quedan 500. Eso no es recalcular. Lo que te decimos es que una vez al año, como todo esto es muy complicado y va a ir entrando el almacenamiento, tú tienes que recalcular si en ese nudo ya solo caben 500 o si ahora cabe más porque hemos puesto el almacenamiento y era un nudo en el que saturaba el criterio estático. Entonces lo que le decíamos es, oye, mira, salvo en el momento inicial que has calculado las capacidades, creemos que no estás siguiendo el mandato de la circular de acceso y conexión. Todo esto no, tengo que decir que no le gustó, pero bueno, pero es así. ¿Y por qué esto es importante? Le decíamos, porque si tú recalculas, sabemos que es muy difícil, pero si tú recalculas te van a salir unos resultados distintos, como te han salido cuando has hecho las modificaciones, empezamos con el cálculo de capacidades, con la planificación anterior, cuando tú has aplicado estas capacidades, has recalculado y te han salido capacidades distintas. Pero lo que decíamos es, oye, el mensaje que te estamos dando es, oye, no te decimos que lo estés haciendo mal, reconocemos que esto es muy difícil y que, por tanto, como es muy difícil, tienes que hacer hipótesis, conforme van transcurriendo los años, tienes que actualizar ese cálculo estático para que se vean los efectos que va produciendo el almacenamiento en ese cálculo de capacidades. ¿Y por qué para nosotros por qué es importante, además, que actualices el cálculo? Porque para nosotros puede ser igual de útil que aflore capacidad como que no aflore y sepamos que el criterio estático, por ejemplo, se ha complicado, que tú sepas que hay margen estático negativo, que digas, oye, si tú miras las publicaciones de capacidad de red eléctrica, te van mostrando margen que queda por potencia de cortocircuito, por dinámico y por estático. Si es negativo, significa que en algún momento anda una capacidad que ellos no debieran haber dado, pero ya está ahí. Y si el margen estático es negativo, significa que estás probablemente en un sitio donde vas a tener limitaciones. Si tú eres un titular de un activo de generación que estás en un nudo así y tienes que elegir dónde pones tu almacenamiento, seguramente te interesa saber dónde el margen estático es más negativo. Y si lo actualizan con frecuencia, tendrás información de si ese margen empeora o mejora. Bien, ¿y qué propuestas concretas hacíamos? Pues eran propuestas bastante sencillas. Mire usted, como usted no se ha dado mandato de decir cuándo tiene que recalcular las capacidades de acceso, pues lo que pedimos es que en las especificaciones de detalles incluya un apartado 5 que diga con qué periodicidad hay que actualizar las capacidades de acceso a la red de transporte. Porque repito que lo que hacen cada mes no es actualizar las capacidades, lo que hacen es sobre la capacidad calculada descontar lo que ya han adjudicado. Eso no es recalcular las capacidades, ¿vale? Eso es mostrar cuánta de la que ya tenía asignado. No, aquí decimos, no, tienes que recalcular y correr tus modelos y tus algoritmos. Por supuesto, cuando apruebe la planificación, eso era obvio. También decimos, oye, cada vez que se modifique la planificación por una modificación que se llama aspectos puntuales de la planificación, que tiene que aprobar el Consejo de Ministros, pues también tendrás que hacerlo. Por supuesto, si se produce cualquier cambio en los criterios técnicos, y decíamos, oye, y si no ha pasado nada, hazlo en cualquier caso una vez al año. Porque es la manera de que cuando empecemos a meter almacenamiento, recojas que ese almacenamiento ha tenido unos efectos beneficiosos para las capacidades en el sistema.
Bueno, esta es nuestra primera propuesta y la segunda, lo que decíamos es, oye, la circular te da el mandato de que tú utilices patrones de funcionamiento de las instalaciones y ni nos has contado, ni en ningún sitio está los patrones de funcionamiento de las instalaciones. Dices, oye, para fotovoltaica me preocupa poco. Yo supongo que estás cogiendo pues, un perfil solar que está disponible para cualquiera. Para eólica tampoco lo has publicado, pero supongo que coger la media nacional o que la matices según la región. Pero para el almacenamiento, ¿qué estás haciendo? Pues no lo sabemos, ni nos lo has contado. Sabemos que es difícil hacerlo, pero decimos, oye, por lo menos date el mandato de que lo vas a construir y que por lo menos lo vas a construir con un procedimiento estadístico, que cada 2 años, pues cada 3 años, que cada 3 años tú vas a mirar cómo han funcionado los almacenamientos del sistema y cuando tengas que recalcular, en vez de suponer que funcionan a plena potencia todas las horas del año y todos los días, que van a funcionar como hayan funcionado estadísticamente en el sistema. Bueno, estas son las propuestas que hicimos. Luego en yo entiendo que Chema ahora va a contar en esto. Bueno, ¿qué nos contestó Red Eléctrica esto? Bueno, pues después, digamos, de defenderse porque no le gustaban que dijésemos que no cumplía algunas cosas de la circular de acceso y conexión, en el fondo nos dio la razón, ¿vale? Y nos dice, oye, voy a tener en cuenta ya la planificación no se va a hacer cada 6 años, porque sabéis que en el plan de seguridad de suministro, que se aprobó hace como 2 semanas, ya se va a hacer con horizonte cada 6 años, pero cada 3 años. Es decir, que el año que viene vamos a empezar una nueva planificación. Y con relación a los patrones nos dijo algo que transitoriamente en la reunión nos calmó, pero luego lo hemos pensado y consideramos que era insuficiente. Nos dijo, oye, los patrones lo vamos a meter en el ejercicio de planificación. Cuando hagamos el siguiente ejercicio de planificación vamos a aclarar cómo son los patrones de funcionamiento. El equipo de trabajo después hemos pensado que esto no era suficiente, que es más fácil no, porque no es nada fácil el trabajo que ha hecho MRC y que entiendo que va a explicar. Es un trabajo bien hecho, pero no es fácil, pero que no es imposible plantear sin recurrir a los procedimientos estadísticos a posteriori, sino mirando, sí, o mirando estadísticas del año 2022, se pueden estimar unos patrones de funcionamiento. Esto es lo que hemos contado hasta ahora. En el grupo de especificaciones trataremos de contar lo que va a contar MRC y el resto de cosas de grid forming, que donde también hay propuestas de Epival. Yo las hojas que tenía llegan hasta aquí. Propongo que si tenéis alguna pregunta de esto la formuléis o lo que Luis consideres y luego entiendo que MRC va a contar algo sobre los patrones. Sí, gracias, Javier. No sé si todo el mundo tiene claro un poco el punto de partida de lo que se ha presentado y el punto en el que estamos, ¿no? María, por favor. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias, me parece un trabajazo y sí que quería hacer un apunte porque en el grupo de trabajo están las distribuidoras y las distribuidoras ya te digo yo que están considerando 24.365 carga y descarga y creo que es otro tema que hay que trabajar porque no solo Red Eléctrica sino también las distribuidoras y ellos tienen menos mano a la hora de meter limitaciones. Entonces era por preguntar un poco qué feedback teníais de las distribuidoras y cómo se podía gestionar. Bueno, yo te doy de la distribuidora de mi grupo que lo ve de la misma manera que tú has expresado. Yo ya hablé con Luis que esta era una segunda batalla que hay que pelear. Pero yo creo que si no ganamos la primera, hemos perdido la segunda. Entonces yo creo que tenemos que ganarla a nivel de la red de transporte y luego pelearla a nivel de la red de distribución. En todo caso, no lo haríamos uno a uno, ¿eh? Se trataría de abrir un frente con ELEC y sentarnos con ellos, intentar, con ELEC por un lado y con Naturgy por otro, que no estarías en ELEC, hacer el poco de pinza, ¿no? Pero yo creo que lo primero es aguas arriba, ¿no? Vale. No, estoy de acuerdo. Lo primero es Red Eléctrica y luego bajarlo, pero bueno, que ya veo que lo tenéis clarísimo y vale, pues ya está. Y aparte que Gracias. tenemos que seguir empujando, porque, por ejemplo, presentamos tuvimos una reunión del grupo de trabajo, creamos un grupo de trabajo que se reunió en un hotel una mañana entera para discutir el concepto de gestionabilidad. Presentamos una propuesta a Red Eléctrica muy interesante en la propuesta de modificación del 3.2, que si quieres arroz, Catalina, ¿sabes? O sea, que esto es un continuo, ¿no? Hay que seguir. Pero bueno, de este punto ya hablaremos luego al final. ¿Más preguntas, más dudas?
Si no, es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora, el siguiente paso, aparte de marcar nuestra posición, que es lo que se ha hecho hasta ahora, es ser proactivos, que es lo que nos diferencia y lo que hemos intentado ser siempre, ¿no? Ser siempre. Es decir, cuando Javier dice que hay que adaptar el almacenamiento a los perfiles de funcionamiento de la solar, ¿no? Nosotros queremos decirle cuándo, o sea, queremos ser proactivos y enseñarles cómo creemos que van a ser los perfiles, ¿no? Que por lo tanto, cómo el almacenamiento debería encajar acorde a los perfiles que nosotros entendemos y científicamente mostramos que van a ser esos perfiles. Y este es el segundo trabajo que vamos a presentar en el siguiente grupo de trabajo, la siguiente reunión, y que Chema y José Manuel ahora nos van a hacer un apunte del tema, ¿no? Chema, José Manuel. Alba, te voy a pedir que quites la cámara porque nos distraes así un poquito. Vale. Muchas gracias, Sí. Alba. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Vale, si os parece, voy a compartir, porque bueno, hemos preparado también una presentación para esta Open Session, que luego nuestra idea sería también compartirla dentro del marco del grupo de trabajo con Red Eléctrica. Pues, confirmarme, porfa, que estáis viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Sí, pero también hemos visto la longitud de la presentación. Te rogaría que fuéramos a la versión Redux, ¿vale? Sí, sí, muy bien. Venga, Vale, sí, fenomenal. voy a tratar de ser un poco ejecutivo, porque bueno, o sea, gran parte del contenido ya lo ha comentado Javier. Entonces, bueno, un poco como ha anticipado Javier, el objetivo de esta presentación en concreto es ser proactivos con Red Eléctrica y decirle, vale, desde Apival tenemos una propuesta basada en análisis cuantitativos sobre cómo deberían ser los patrones de funcionamiento de las instalaciones de almacenamiento que se considerarán para todos los estudios de capacidad de acceso. Vale. Entonces, bueno, un poco la hipótesis de partida con la que basamos todo este análisis es que el almacenamiento, a diferencia de otras tecnologías como la eólica y la fotovoltaica, que Red Eléctrica las trata pues, en base a la disponibilidad de recursos, pues ya ha comentado Javier, el almacenamiento, debido a su capacidad de gestión, va a tener un patrón de funcionamiento que debe tener en cuenta principalmente las señales de precios que van a aparecer en cada mercado. Es decir, cómo operen los almacenamientos va a depender de cómo sea la situación de mercado y las señales de precios que permitan al operador de almacenamiento maximizar su ingreso y su beneficio. Pero es posible establecer, en base a estas señales de precios, escenarios probabilísticos o de operación de referencia, de manera que luego para todos estos estudios estáticos se puedan introducir. Entonces, bueno, el punto de partida o la clave de todo esto es que al final las señales de precios futuras van a estar condicionadas, esto es algo que ya todos sabemos, por la creciente penetración fotovoltaica que va a provocar un efecto depresor en los precios. Esto es algo que ya se ha venido viendo este 2022, con días en los que ha habido precios casi cero en horas centrales. Entonces, al final, en el futuro, esta va a ser la situación de mercado característica, de manera que el escenario de operación más probable del almacenamiento será cargar en horas con producción fotovoltaica y descargar en horas nocturnas o de la madrugada a mañana con precios elevados. Entonces, este escenario de operación, lo positivo para el sistema o para la red es que el almacenamiento no va a congestionar en ningún caso el sistema o la capacidad de la red para evacuar generación renovable, sino al contrario, lo que va a hacer es liberar o incluso aflorar nuevas capacidades. Debido a esta complementariedad entre producción fotovoltaica y almacenamiento. Entonces, bueno, ¿cómo hemos construido nuestra propuesta? Pues como hemos dicho, hemos tratado de presentar una propuesta robusta, sustentada por datos. Entonces hemos combinado dos enfoques. Pues por un lado, un análisis histórico de este 2022, porque como hemos dicho, ya se ha venido viendo una cierta depresión de los precios en las horas centrales del día. Entonces, con este análisis ya es posible establecer algunos patrones de funcionamiento sobre cómo habría funcionado un almacenamiento que hubiera estado conectado en 2022 y luego también complementarlo con un análisis a futuro, en este caso para el año de referencia de planificación de 2026, que lo hemos realizado basándonos en las simulaciones de precios horarios que hemos producido con los modelos aquí de la casa de MRC,
de despacho horario. Entonces, al final, en base a estos dos enfoques, vamos a construir un patrón de funcionamiento que se base en las estrategias de oferta de una instalación de almacenamiento orientadas a mercado y principalmente pues, en los dos mercados que ahora mismo están disponibles para el almacenamiento, como son el mercado diario e intradiario, un arbitraje puro, y luego también la oferta de servicios de balance en secundaria, terciaria y reserva de sustitución. Y al final lo que vamos a hacer es comparar esta estrategia de oferta de mercado basada en señales de precios con cómo es el patrón de generación fotovoltaica. Principalmente porque, como hemos dicho, lo que nos interesa decir es o sustentar la complementariedad entre almacenamiento y fotovoltaica. Para que, por ejemplo, en un nudo en el que ahora mismo esté congestionado por criterio estático y principalmente fotovoltaico, si eventualmente Red Eléctrica sabe que se va a conectar a almacenamiento, en la actualización de estos estudios de capacidad de acceso que ha comentado Javier, debería tener en cuenta que el almacenamiento no va a congestionar este nudo cuando produzca la fotovoltaica. Y bueno, el resultado al final es presentar eso, una propuesta de patrón de funcionamiento horario. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que hemos visto? Pues que en 2022, si analizamos cómo han venido siendo los precios máximos, aquí presentamos para cada día, hasta bueno, en el plazo hasta octubre del 22, desde enero, cómo se han venido distribuyendo los precios máximos de la hora más carga, la hora máxima, la segunda hora máxima, la tercera y la cuarta. Entonces, bueno, lo que vemos es que esta complementariedad que ya hemos venido defendiendo es evidente, es decir, los precios máximos de cada día nunca o casi nunca, con una probabilidad muy baja, nunca se van a presentar, no se van a presentar en las horas en las que hay producción fotovoltaica. Esto es importante, ya lo ha anticipado Javier, al final aquí vamos a trabajar siempre con escenarios probabilísticos, es decir, nunca va a haber una certeza 100% de nada en el futuro, Red Eléctrica esto lo asume, entonces creemos que este análisis o estos gráficos ya son bastante ilustrativos de que a nivel probabilístico se puede afirmar que la probabilidad de que un almacenamiento tenga un incentivo de mercado para verter en horas de producción fotovoltaica son muy bajas. Entonces, en base luego a esta distribución de precios, la hemos cruzado con la producción fotovoltaica que se veía en cada una de estas horas de precios máximos. Y lo que vemos pues, es en gran parte esperado, es decir, los precios máximos de cada día se presentan siempre en horas en las que el factor de carga fotovoltaica es menor a un 30%. Entonces, esto ya creemos que es un argumento ya de peso para poder afirmar que la probabilidad de descargas de almacenamiento en base a los incentivos de precio del mercado en horas con un factor de carga fotovoltaico elevado, aquí por ejemplo proponíamos un 70-80% como límite, pues se puede afirmar que el almacenamiento no va a ocupar capacidad de acceso como generador. Un tema que ha venido saliendo en los debates ya de este grupo de trabajo es el tema de los servicios de balance. Porque, bueno, o sea, Red Eléctrica parecen tener claro que en el mercado diario e intradiarios no van a aparecer incentivos para que un almacenamiento descargue en horas centrales del día, pero nos vienen a decir que en los servicios de balance es todo mucho más incierto y es difícil tener visibilidad o tener alguna certeza sobre cómo va a operar el almacenamiento. Entonces, bueno, nosotros decimos, eso es cierto, los servicios de balance son más difíciles de prever, pero analizando ya lo que ha venido pasando en 2022, pueden extraerse algunas conclusiones que principalmente pues, son consistentes con la operativa de mercado que ya hemos visto que se esperaría en el mercado diario. Entonces, bueno, aquí lo que hemos mostrado es cuál sería la estrategia de operación de un almacenamiento que se enfocara en maximizar su ingreso, compatibilizando la venta en el mercado diario con la venta de energía a subir en los servicios de balance, es decir, descargas a un precio mayor del mercado diario. Y bueno, aquí lo que vemos es que, aquí mostramos en este gráfico de arriba a la izquierda, cuál es la línea azul, es el promedio de precios del mercado diario, la naranja, el precio de la energía promedio a subir, es decir, al que estaría vendiendo el almacenamiento, y la gris, la energía a bajar, es decir, la energía a la que se estaría cargando. Lo que nos interesa a nosotros más, porque al final estas especificaciones de detalle están enfocadas al generador, es, vale, ¿es posible que a un almacenamiento le interese descargar
en horas de producción fotovoltaica para capturar un precio en la línea naranja superior al que esperaría recibir en la línea azul. Y es lo que mostramos aquí en este gráfico. Vemos que en efecto, dado el que, por ejemplo, puede haber ciertas activaciones de servicios de balance solo en horas de producción fotovoltaica, existe un mayor, por llamarlo así, riesgo de que sí pueda haber algo de descargas de almacenamiento en horas en las que hay producción fotovoltaica. Pero como puede verse así, aquí sigue siendo muy bajo esta probabilidad, es decir, en términos probabilísticos se puede seguir trabajando con una certidumbre elevada o una probabilidad elevada, con la hipótesis de que incluso en servicios de balance los escenarios de operación en los que el almacenamiento descarga en horas de producción fotovoltaica van a ser muy bajos. Luego aquí, esto es un tema que es importante comentar, aquí estamos trabajando un poco a posteriori, es decir, como si el almacenamiento ya supiera cuándo se va a activar los servicios de balance. Al final, como bueno, todos sabemos, esto no va a ser así, entonces realmente creemos que el escenario de operación en el que un almacenamiento reserve sus descargas para estas horas centrales va a ser muy, muy limitado. Entonces, bueno, al final la conclusión de todo este análisis es que la estrategia operativa basada en servicios de balance va a ser la misma que en arbitraje puro en el mercado diario, es decir, descargar siempre en horas en las que no hay producción fotovoltaica elevada. Vale, todo esto que hemos mostrado era con el análisis histórico de 2022 y ahora decimos, vale, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues bueno, en el futuro lo que va a pasar es, o lo que vemos nosotros en MRC en base a nuestros modelos, es que estos incentivos para no descargar en horas de producción fotovoltaica incluso se van a potenciar. Aquí ya vemos, por ejemplo, que en nuestro escenario de 2026, en horas centrales del día, nunca aparecen precios máximos. Pues bueno, esto es algo que yo creo que es algo compartido por todos los agentes del sector y puede verse también en este gráfico de abajo a la derecha. Es decir, en el 2020, la línea azul es el escenario de descargas que planteábamos en base al análisis histórico de 2022 y la línea naranja el perfil de descargas en base a el 2026. Puede verse, por ejemplo, como la probabilidad de que haya descargas de almacenamiento con un factor de carga fotovoltaico mayor al 10%, que bueno, sigue siendo una producción fotovoltaica bastante baja, pues en el 2022 será del 9%, ya en el 2026 pues baja hasta el 4%. Es decir, a medida que entre más fotovoltaica, la probabilidad de que coincidan descargas de almacenamiento con producción fotovoltaica se va a ir reduciendo. Vale, entonces ya con todo ese análisis ya pasamos a un poco el elemento más propositivo de decir, vale, ahora que hemos visto esta complementariedad, ¿cómo creemos que Red Eléctrica debería tenerlo en cuenta para realizar sus estudios de acceso? Aquí, bueno, como ya han comentado pues, tanto Eugenio como Javier, o sea, es importante que nuestras propuestas se enmarquen dentro de algo que puede ser compatible con el ámbito de trabajo de las especificaciones de detalle. Entonces, ya como la propia regulación de las especificaciones de detalle ya dice que Red Eléctrica debería tener los patrones de funcionamiento en cuenta para estos estudios de capacidad de acceso, pues nosotros nuestra propuesta simplemente es decir, vale, el patrón de funcionamiento que ahora mismo está teniendo Red Eléctrica, que bueno, pues que se ha confirmado, es el que vemos aquí arriba a la derecha, es decir, asumir que durante las 24 horas del día el almacenamiento ocupa el 100% de su capacidad de acceso. ¿Vale? Nosotros creemos y hemos visto en nuestro análisis cuantitativo que esto no se corresponde con la realidad. Entonces hay pues mucho margen de mejora y proponemos diferentes alternativas, que esto ya en los siguientes grupos de trabajo, reuniones que tengamos con Red Eléctrica, pues veremos cuál es el punto en común o la que convence más a Red Eléctrica. Entonces nosotros creemos que es interesante en esto dejar cierto margen, porque luego, como veremos, cualquiera de estas propuestas sirve para nuestros intereses, que al final es que se tenga en cuenta la capacidad del almacenamiento para descongestionar nudos, principalmente en los que hay mucha fotovoltaica. Entonces, una primera propuesta es, vale, en base a estos escenarios probabilísticos que hemos construido, se puede establecer un factor de coincidencia entre el almacenamiento y la fotovoltaica. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si hay un cierto nivel de producción fotovoltaica aparezca un cierto nivel de generación o de descargas de almacenamiento? Entonces, por ejemplo, pues nuestra propuesta sería que en el 5% de horas más cargadas
del perfil fotovoltaico, pues se considerará un factor de coincidencia muy bajo o cero, es decir, que en estas horas el almacenamiento no ocupa acceso. Esto quizás lo vemos, o sea, sería una propuesta que desde nuestro punto de vista es asumible y se pueden establecer estos factores de coincidencia de una manera robusta. Si es verdad que en función de luego los detalles con los que Red Eléctrica aplica estos patrones de funcionamiento nudo a nudo, o por ejemplo si está considerando perfiles de producción fotovoltaica diferentes para cada zona, pues podría haber un incremento de la complejidad. Creemos que es algo posible, pero bueno, la respuesta quizás de Red Eléctrica es que o si no nos lo dicen así directamente, yo creo que iría por la parte eso, de que esto es algo que en la práctica no se puede aplicar. Entonces decimos, vale, pues aceptando eso, vayamos a una propuesta algo más sencilla, que es considerar un patrón de funcionamiento independiente para el almacenamiento, en el que se considere que solo va a ocupar acceso como generador en las horas en las que es más probable que descargue. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en base a nuestros escenarios de operación, cómo serían las horas en las que es más probable que descargue un almacenamiento de 2, 3 y 4 horas. Pues, evidentemente, un almacenamiento de 4 horas va a tener una mayor probabilidad de descargar durante más horas, pero incluso creemos que si nos pusiéramos en el escenario más conservador, que es tomar el patrón de las 4 horas, pues sigue siendo un patrón de funcionamiento que reflejaría la complementariedad con la producción fotovoltaica, porque nunca estaría generando en horas fotovoltaicas. Esta sería una segunda propuesta. Pero luego decimos, vale, seamos todavía más conservadores y no solo trabajemos con las horas en las que es más probable que descargue el almacenamiento, sino trabajemos con todas las horas en las que existe al menos una probabilidad del 1% de que alguno de los días se produzcan descargas de almacenamiento. Y lo que nos sale es este patrón que vemos aquí. Igual, o sea, este es un patrón que vemos en la operación del día a día, que es muy poco probable que se produzca, o sea, que haya descargas a la 1 o a las 6, 7 de la mañana, pero creemos que es suficientemente conservador como para que Red Eléctrica, desde un punto de vista de fiabilidad o de reducción de vertidos, no tenga nada que objetar, y al mismo tiempo es suficientemente ambicioso para nuestros intereses, porque lo que queremos es que se libere siempre capacidad de acceso y que no sume el almacenamiento a la fotovoltaica. Y con este patrón de funcionamiento creemos que en los estudios de red que realiza Red Eléctrica, por la redundancia, darían como resultado lo que nosotros esperamos. Entonces, por ejemplo, una propuesta ya de redacción concreta pues sería que dentro del patrón de funcionamiento al que se hace referencia en el anexo de las especificaciones de detalle, pues ya se dijera explícitamente que para el almacenamiento pues se va a incluir un patrón de funcionamiento en el que no ocupa capacidad de acceso por criterio estático como generador entre las 2 y las 5 de la mañana y las 11 y las 4 del día. Vale, esto sería todo considerando el almacenamiento como generador, ¿vale? Que esto es un poco el marco de trabajo más directo con este grupo de trabajo de especificaciones de detalle. Pero luego el almacenamiento, claro, tiene una doble vertiente, y es decir, que puede trabajar como demanda. No solo es que no ocupe acceso como generador, sino que lo puede liberar, ya que se estaría cargando con la generación, que si no fuera por el almacenamiento, estaría congestionando el nudo. Entonces, aplicando el mismo enfoque, solo que en vez de analizar las horas de precios máximos, analizamos las horas de precios mínimos, se puede establecer un patrón similar en el que decimos, vale, estas son las horas en las que es más probable que el almacenamiento esté descongestionando, es decir, restando ocupación en nudos congestionados. En este caso, por ejemplo, lo que planteamos es aumentar este umbral de probabilidad, porque claro, aquí que suceda este escenario operativo es positivo para el almacenamiento, ya que estaría considerando su potencial para restar capacidad de acceso, entonces se liberaría más acceso. Entonces decimos, vale, aquí aceptamos que vamos a ser algo más conservadores. Incluso con este umbral elevado de un 5%, decimos, vale, existe más de un 5% de probabilidad de que el almacenamiento en estas horas esté restando ocupación. Entonces, esta sería otra propuesta a incluir dentro de las especificaciones de detalle de cómo se realizan estos estudios de ocupación estática, en la que se pueda considerar que el almacenamiento
durante estas horas centrales, resta o aumenta la capacidad de evacuación por criterio estático. Pero bueno, o sea, como decíamos, habéis visto, nuestra idea es ser proactivos, presentar diferentes propuestas y luego ya en función de la recepción que veamos de red eléctrica, ya iremos ajustando, presionando en una u otra dirección. Pero creemos que estamos siendo conservadores con un nivel suficiente como para que red eléctrica no pueda decirnos que no a esta propuesta. Pues bueno, creo que las conclusiones ya son un poco repetitivas. El resumen es ese, que la manera en la que ahora mismo Red Eléctrica está considerando el patrón de funcionamiento del almacenamiento, es decir, generación en carga base 24 horas al día, no se corresponde con la realidad y en base a unos análisis cuantitativos, tanto históricos como con proyección a futuro, desde Apival creemos que somos el agente perfecto para realizar esta propuesta, ya que aglutinamos a todo el conocimiento sobre el almacenamiento. Tenemos una propuesta sobre un patrón de funcionamiento más en línea con la realidad. Y esto será lo que presentemos luego dentro del grupo de trabajo con Red Eléctrica y la CNMC. Vale, muchísimas gracias, José Manuel. Yo creo que este trabajo, que es muy obvio, había que hacerlo, porque y documentarlo con cierto rigor, ¿no? Y me parece que es interesantísimo. Y yo creo que la idea de ser proactivos no es una idea menor, ¿eh? Es una idea especialmente importante a la hora de demostrarle al regulador, cualquiera que sea, las capacidades, o sea, el entorno en el que nos estamos moviendo y a qué nos lleva regulatoriamente hablando. Incluso el Ministerio en algún momento nos dijo, oiga, es que igual aceptamos vuestra propuesta, pero hasta la regulamos, es decir, hasta el punto de prohibir que en determinadas horas no se pueda cargar o descargar, ¿no? Incluso podría ser un escenario que hasta se podría contemplar, porque nosotros ya sabemos que en ese patrón, si me prohíbes vender energía a las 4 de la tarde, ya me va bien, ¿entiendes? O sea, casi podríamos preferir un modelo así que no dejarlo como está en una carga base como tú estás planteando. Así pero bueno, eso es vía ministerio. Vía red eléctrica, esta foto es interesantísima. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Sí, soy Nicola Laguna de Noa, gracias José Manuel. Una sola consulta. No tenemos, claro, hace falta de superar el modelo estático que están considerando en este momento y seguro eso es una propuesta colectiva, pero o sea, duda mía técnica, que puede que sea una tontería, en el momento en el cual nos vamos a incorporar a la red diciendo que vamos a aumentar en algunas horas la capacidad de evacuación de un nudo, no nos estamos comprometiendo en alguna forma a cargar la batería independientemente del estado de funcionamiento de la batería en ese día. O sea, en cualquier momento, en cualquier día a estas horas nosotros tendríamos que tener la capacidad de cargar. Si estamos diciendo a Red Eléctrica que puede considerar que en esas horas su vínculo estático se está relajando. O sea, no se puede chocar contra algo de este estilo. No sé cómo lo ves tú. Sí, gracias, Nicolás. Bueno, en parte está relacionado con lo que decía Luis. O sea, claro, este primer patrón lo que decimos es que es el patrón que debe considerar Red Eléctrica para realizar los estudios de acceso probabilístico para evaluar la capacidad de acceso. Al final, igual que cuando considera un perfil de generación fotovoltaica, no es que la planta fotovoltaica esté adquiriendo ningún compromiso de verter en esas horas, el almacenamiento igual. O sea, para esta primera fase no habría ningún compromiso ni ninguna limitación. Es simplemente decirle a la red eléctrica, vale, estos escenarios probabilísticos con los que trabajáis, por ejemplo, con la eólica y la fotovoltaica, usar el mismo enfoque con el almacenamiento, es decir, tratar de prever qué es lo que va a pasar, pero desde el punto de vista para tener una imagen lo más fehaciente posible de cómo va a ser la operación del sistema. Pero no estamos diciendo que esto sea lo que van a hacer o a lo que se comprometen a hacer el almacenamiento. Estamos diciendo que esto es lo que es más probable que suceda, que es el enfoque que está aplicando Red Eléctrica para el cálculo de las capacidades de acceso. Luego ya en niveles posteriores, que es como anticipaba Luis, al final este patrón luego tiene diferentes aplicaciones más allá de la capacidad de acceso. Pues una siguiente aplicación es eso, el hecho de que se puedan eventualmente regular accesos condicionados en los que ya sí explícitamente hubiera una obligación
de que el almacenamiento no cargara o no descargara en ciertas horas, como decías tú, Nicolás, que eso sería, vale, pues estamos dispuestos a renunciar a cierta libertad operativa para obtener algunos beneficios, como por ejemplo poder saltarse la limitación de que en nudos congestionados por estático no se pueda conectar al almacenamiento. Pero para esta primera propuesta no está habiendo ningún compromiso o regulatoriamente en ningún caso habría alguna penalización o alguna limitación si no se cumplen estos patrones. No sé si me ha quedado Sí, claro. yo creo que está muy claro. Súper claro, bien claro, gracias. Sí. O sea, esto no es un Real Decreto ya con sus directivas, ¿no? O sea, esto es un framework. Y en este framework, si trabajas con frameworks en tecnologías renovables, el almacenamiento, el marco estadístico es este. A partir de aquí ya viene la regulación y los pros y los contras, ¿no? Pero hoy por hoy pensar que este es el patrón de comportamiento en carga y descarga del almacenamiento tiene todo el sentido, tanto para los standalone, o sea, de uno frente al sistema eléctrico, como en las hibridaciones. Al final, el patrón de hibridación debería ser muy parecido a este, ¿no? Con todo el sentido del mundo. Más comentarios. Creo que, no sé si Javier quería hacer algún comentario, que he puesto la cámara, si no, alguno más. No, era haber completado la contestación, pero yo creo que ha sido completa, o sea que no. Claro. A ver, esta documentación os vamos a pasar, podemos compartir lo que ya se ha entregado, no se va a compartir aún lo que vamos a entregar. No queremos darle a nadie información antes de que la tenga Red Eléctrica, que la defendamos en el grupo de trabajo, ¿no? Así que, pero bueno, creo que habéis visto por dónde está. Juan, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. A ver, me parece un trabajo magnífico. Tú, como muy bien dices, Luis, hacía falta hacerlo, pero no por menos obvio es mejor. Deja de ser un buen trabajo. Yo quería hacer una pregunta sobre esto. De hecho, quería hacer dos. Lo primero, en cuanto estamos hablando de descargas para balance, ¿vale? No cuando hablamos de mercado diario. Aquí, quizás el punto que habría que considerar es que las descargas de balance, aunque el mercado sea un nudo único virtual, hay que considerar dónde se realizan, porque son precisamente en aquellos nudos donde falta potencia a pesar de que en otros sobre. ¿Vale? Esto es un punto que quería, pero vamos, como comentario no sé si se ha considerado o no. Pero en todo caso, el que más me interesa es la parte de la eólica. Esto cruza muy bien, las baterías cruzan muy bien con la fotovoltaica, pero no sé si habéis hecho algún estudio de cómo funciona la eólica, de cómo funciona con la eólica y qué se le puede decir a Red Eléctrica, porque creo que a Red Eléctrica le preocupa más la impredictibilidad de la eólica con las baterías que la otra. ¿Vale? Nada más. Sí, muy interesante este último punto que comentas, Juan. O sea, al final, con la eólica ya hay la complementariedad o correlación ya es menos evidente. O sea, al final sí puede haber situaciones en las que haya una elevada producción eólica y aparezcan incentivos de mercado a descargar con almacenamiento. Claro, al final, o sea, este patrón que proponemos aquí es de aplicación para todos los nudos. O sea, es decir, ya sea un nudo en el que lo que domina es la fotovoltaica o un nudo en el que domine la eólica, lo que venimos a decir es, vale, ¿quién va a condicionar las señales de precios horarias? Bueno, o sea, no es quien lo va a condicionar, o sea, este análisis es independiente de la fotovoltaica o la eólica. Esta es la estrategia de operación en base al mercado. Ahora ya, aplicando este perfil de operación nudo a nudo, pues se van a obtener diferentes resultados. Claro, en un nudo de producción fotovoltaica, pues el almacenamiento no va a sumar en ningún caso ocupación estática o no va a aumentar la probabilidad de congestión. Claro, en un nudo que esté dominado por la producción eólica, pues bueno, la producción eólica pues se ven días en los que casi durante 24 horas pues ciertos parques pueden estar operando con un factor de carga muy elevado. Entonces, claro, en nudos congestionados por eólica, este perfil se puede aplicar de la misma manera, pero ya la conclusión o el resultado del estudio de red va a ser que el nivel de ocupación estático sigue siendo el mismo. Entonces, en ese sentido, es perfectamente compatible tanto con producción eólica como con fotovoltaica, porque en lo que se basa es en las señales de precios del mercado. Correcto, pero claro, es que en este sentido es lo que decía Javier
antes que cuando estamos hablando de cómo se hacen los criterios y los estudios, hay que diferenciar los tipos de tecnologías que he conectado. Hablando de diferenciar el almacenamiento, pero también si está conectado eólica o fotovoltaica. Yo creo que ese es un punto que podría ser tenido en cuenta para abrir la mano a ellos, porque si no es que nos tienen ahí acogotados. Justo, sí, o sea, igual, como ya decía Javier, o sea, nosotros damos, o sea, bueno, nos han dicho que trabajan con patrones diferentes para eólica y fotovoltaica. Realmente, ¿qué patrones usa o cómo los aplica? O sea, es información que no es conocida o al menos nosotros no la tenemos. Entonces, justo, o sea, de la misma manera, es decir, aplicar un patrón para el almacenamiento que luego pues dará resultados nudo a nudo, pues dará un resultado diferente. Juan, solo por completar, como tú sabes, el criterio estático cuando lo aplican por zonas, es decir, ellos definen un conjunto de nudos que comparten una misma limitación estática. Eso seguramente es porque los flujos ahí son comunes y por tanto, pues oye, no es difícil decir una zona que tiene limitaciones estáticos. Podrá haber alguna gris, podrás decir, mira, en Aragón puede haber alguna que comparte eólica y fotovoltaica, pero si te vas a... O sea, digo, es fácil segmentar la mayor parte de las zonas si el driver, si lo motiva la fotovoltaica o si lo motiva la eólica, fundamentalmente. O sea, pueden quedar unas poquitas zonas ahí que sean grises, pero en el resto, entonces en Extremadura, en Andalucía, pues el driver es el que es la fotovoltaica. No, lo único que yo añadiría, y también un poco sumándome a la inquietud de Juan, que tiene sentido, es decir, si tú estás con un almacenamiento en un nudo, pensando que a las 8 vas a empezar a evacuar a precios altos y resulta que toda la capacidad la está ocupando la eólica, pues entonces no tienes capacidad de vertido, no tienes capacidad de descargar, porque la eólica... Pues sí, o sea, o habría unas prelaciones, etc. Lo que yo sí creo es que en esos nudos, a la que haya fotovoltaica, a las 8 de la tarde se va a caer. Y por lo tanto va a dejar un hueco para la capacidad, independientemente de que el nudo esté muy dominado por el eólico, ¿no? O sea, solamente en un nudo en el que todo fuera eólico y que a las horas de precios altos que tú verterías energía no tengas capacidad de vertido, entonces es donde habría un cierto conflicto. Pero mientras haya capacidad fotovoltaica, sabemos que esa capacidad fotovoltaica a las 8 cae a cero y dejaría un espacio para el almacenamiento, más grande o más pequeño, ¿no? En todo caso, creo que es un análisis interesante porque aparte ya salió, ¿eh? O sea, ya salió en las conversaciones con ellos, yo creo que incluso las del día 14, Juan, de junio que tú estuviste con nosotros, o sea, no es un tema tan o sea, estos huecos que están aquí tienen sus perfiles, ¿no? O sea, no es tan sencillo de quito el as y pongo el rey, ¿no? O sea, esto es un modelo muy dinámico. Pero esta lógica tiene mucho sentido, es importante que visualizarla, cuantificarla y, por lo tanto, trabajar sobre este modelo. Y a partir de que este sea el modelo base, no el otro, ¿sabes? Olvidémonos del otro. ¿Y sobre esto qué podemos mejorar? Bueno, pues podemos mejorar el comportamiento de eólica, qué pasa en determinados nodos, etc. Claro, pero a eso me refiero, que como vamos a ir con un argumento fuerte a red eléctrica, de lo que se trata es que no nos lo tumbe por un argumento débil. ¿Sabes lo que te quiero decir? En la parte de la eólica. Entonces, a mí me ha encantado el análisis que has hecho probabilístico por horas y decir cuando está más del 10, más del 20, etcétera. Entonces, eso va a aclarar y va a despejar muchas dudas y después incidir en la parte de decir, oiga usted, es que no me bloquee todos los nudos porque en un nudo todo es eólica y en ese nudo cuando soplan todos juntos. Pues claro, es que ahí está el tema. Vale, quizás ese no sería un buen nudo para meter almacenamiento, ya como promotor, ¿eh? Pero bueno, como aquí hay gente para todo, como decía aquel, pues Claro, eso. mejor. Bueno, oye, es una reflexión interesante, Juan, yo creo que muy oportuna y lo vamos a considerar con José Manuel y el equipo de MRC y el grupo de trabajo, a ver qué podemos, qué variante podemos incorporar para efectivamente desatascar una reflexión que puede pesar más de lo que realmente pese, ¿comprendes? Oye, este problema no existe porque la fotovoltaica a las 8 muere, para un hueco. Es que, bueno, es que ni esto, ¿sabes? Bueno, no tenemos mucho tiempo para mucho más. Me gustaría ver comentarios por vuestra parte y luego sí me gustaría que nos mandarais un correo electrónico con aquellos que queréis formar parte del grupo de trabajo espejo. Es decir,
No vamos a convocar a toda la asociación de nuevo. A partir de ahora solo convocaremos después de la reunión a aquellos que os hayáis apuntado al grupo de trabajo espejo. Me ha sorprendido la cantidad de gente que se ha apuntado. Fantástica noticia. Eso es que el tema es candente y creo que aportamos información relevante y, por lo tanto, los que queráis seguir en este grupo de trabajo espejo, que se reunirá a los pocos días de la reunión con el grupo de trabajo con Red Eléctrica, y os informaremos. Por favor, enviad un correo al equipo, a Maya y al equipo para poder crear esta lista con el grupo de trabajo espejo. Que si sois 43, 43 bienvenidos, ¿eh? Esto no tiene limitación, pero ya no vamos a enviar más notificaciones del grupo de trabajo espejo para toda la asociación. ¿De acuerdo? ¿Te parece correcto, Maya? Sí, Luis, de hecho nosotros hemos ya formulado un cuestionario para que lo puedan hacer vía web y de hecho cuando hemos estado anunciando esta Open Session la gente ya se ha ido apuntando, así que tenemos ya un nutrido grupo de personas ya apuntadas, pero por supuesto que si nos lo dicen a través de un correo tomaremos nota igualmente. Vale, pues oye, no sé si hay algún comentario más. Javier, muchísimas gracias. Pedro Domingo. Bueno, nada, simplemente, Luis, indicar que además en la próxima reunión que tendremos a final del mes de noviembre del grupo de trabajo con CNMC y Red Eléctrica, aparte de presentar este tema, también se trabajará el tema de la inclusión y la definición de los sistemas grid-forming, que es una de las cosas que pidió expresamente la CNMC. En este sentido, no es que se vaya a desarrollar una normativa referente a los sistemas grid-forming, sino que lo que quiere tener CNMC es una definición clara de qué es un sistema grid-forming para abrir ya a partir de ahí una serie de grupos de trabajo específicos para la implementación de este tipo de tecnologías en redes. Perfecto. Gracias, Eugenio. Yo coincido con Pedro González Guillén. Pedro González, ¿de qué empresa eres? Sí, muy buenas, Naturi. Vale, perfecto. Sí, sí. No, pues estamos de acuerdo, ¿eh? Vamos a darle una vuelta para incluirlo creo que tiene un punto también de gestión de la situación interesante, más allá de la parte científica que también. Y bueno, como sabéis, nos quedan 20 plazas para el Apival Day de Valencia el 22 de noviembre. Nos las quitan de las manos, así que no perdáis la oportunidad.